José Gauss, la filosofía de la filosofía. No debe extrañarnos entonces que Gauss se inclinara, cuando menos como un ideal teórico, por el comentario lineal del texto, esto es, por el análisis de todas y cada una de las partes del libro elegido. De ahí esos largos seminarios que se prolongaban durante años sobre una sola obra, esos cursos que pacientemente querían recorrer todos los vericuetos de la redacción original. 4 años duró la lectura de la lógica de Hegel. Gauss se encontraba en el extremo opuesto del profesor de filosofía que concentra su atención en unas cuantas tesis claves de la estructura teórica y que en cierto modo las abstrae de las peculiaridades lingüísticas y culturales en las que se expresan. Frente al texto, para decirlo brevemente, Gauss carecía de libertad científica. Este tratamiento, que podríamos denominar personal individual de los grandes textos de la filosofía, se expresaba también en su resistencia, en su negativa metodológica a reinterpretar teóricamente, desde un esquema posterior y posiblemente más rico, una determinada tesis. Este horror a la traducción teórica, justificado equivocadamente como escrúpulo histórico en la práctica, significaba una severa limitación en los análisis conceptuales y una parálisis valorativa. Esta forma de exégesis tan respetuosa de la composición literaria respondía en el fondo a la idea de que la filosofía es una disciplina arcaica que no debe tomarse en serio desde el punto de vista de la verdad. A Gauss le movía la convicción profunda de que la filosofía no es una actividad que, por ejemplo, propone planteamientos y soluciones teóricas que según los casos son verdaderas o falsas, relevantes o irrelevantes, con un mayor o menor poder explicativo. Este aspecto quedaba relegado en favor de la tesis de que la historia de la filosofía es, en la parte que realmente le parecía interesante, a saber, la metafísica, la secuencia de una serie de imágenes privadas del mundo, imágenes propias de un individuo o de una colectividad en un momento determinado de la historia que se presentan con pretensiones de cientificidad. La tarea es entonces tratar de reproducirlas, de hacerlas surgir un poco a la manera de quien reconstruye el dibujo borroso de un cuadro deteriorado o de quien descubre el trazo de una figura en una maraña de líneas. O tal vez como quien intenta revivir un estado de ánimo, porque para Gauss la filosofía era la disciplina frustrada por excelencia. Pretende hacer ciencia y solo alcanza la confesión personal. El filósofo, en consecuencia, vendría a ser el prototipo del descarriado, y aquí es donde reside, en mi opinión, el escepticismo que Gauss llevaba en los huesos. La filosofía carece de una tarea específica. La filosofía, dicho descarnadamente, no sirve para nada. En la medida en que constituye un intento fracasado, el interés que representa es de orden natural y antropológico. Como filósofo creador, su vida entera estuvo dedicada al estudio y a la contemplación de esas ruinas intelectuales, fascinado como el arqueólogo ante los restos de una ciudad muerta. Para analizar esa aventura errada, la metafísica, Gauss construyó un aparato lógico-semántico que constituye su contribución a esa zona de la filosofía que él llamaba técnica y que en un sentido lato podríamos calificar como científica. Dentro del ámbito de lengua española es difícil hallar algo que se compare a su libro de la filosofía. Fue un trabajo de muchos años llevado a cabo casi en forma secreta. Esto es un poco al margen de los grandes temas que él ayudó a popularizar en México, el historicismo y la antropología filosófica, que fueron, por otra parte, aquellos que quedaron asociados a la figura pública de José Gauss. Aquí conviene precisar que sus discípulos más dóciles, los de la primera hora, siguieron por ese camino. Siguieron por esos caminos la historia de las ideas, las reflexiones culturales y los problemas históricos, es decir, continuaron por los caminos que en Gauss representaban la herencia cultural que le había dejado el magisterio de Ortega y Gasset. En cuanto al otro aspecto, la verdad es que no tuvo propiamente hablando discípulos. Las razones son complicadas y diversas y ahora solo pretendo rozarlas. Para comenzar a entenderlas es necesario tener presente que la faceta lógico-semántica de su pensamiento se desarrolló y se mantuvo prácticamente aislada dentro de los límites que señalan las investigaciones lógicas de Husserl. Luego quiso proseguir esos temas por el sendero de la fenomenología, que no era el que continuaba las investigaciones lógicas. Los problemas que se planteaban en su obra fueron desarrollados por otra dirección filosófica, anteriormente por Frege, luego por Russell, por Wittgenstein y en términos generales por la filosofía analítica. Hubo pues una incoherencia en su formación teórica y en este sentido cabe afirmar que Gauss se equivocó en la elección de su tradición filosófica. Así el aspecto técnico de su reflexión quedó históricamente atrofiado. Los intereses intelectuales de la España de su juventud y de su primera madurez eran otros, y Gauss no pudo romper ese condicionamiento cultural, lo cual le hubiera permitido el libre desarrollo de sus inclinaciones filosóficas.